Bueno, cuando uno la escucha a Fernanda Vallejo tiene la sensación de estar escuchando a Cristina. ¿Puede ser casual la filtración de un audio de estas características en este momento? ¿Quién lo sabe, no? Está lleno de operaciones cruzadas que se hacen entre miembros del mismo gobierno, de facciones del mismo gobierno. Esto me hacía pensar, ¿no? Las declaraciones más fuertes que hizo Macri en la campaña electoral, te las hizo a vos en radio, cuando dijo que si el gobierno actual no cambiaba con el tiempo, seguramente por el voto se iban a tener que ir. Hubo todo una reacción sobreactuada del Ejecutivo Nacional, considerando destituyente, desestabilizante esas opiniones. Después de lo que estamos viendo, la verdad queda empalidecido eso. Petete, me parece que cuando asumió este diseño de gobierno, donde la vicepresidenta tiene más poder que el presidente, un engendro un aparato, un artefacto político muy complicado de que funcione bien, donde no se sabe bien cuál es la técnica ni los pactos de funcionamiento, ya era muy difícil que tres planetas se pongan en línea. Que ese artefacto funcione, que Cristina y Alberto se respeten y se cuiden y sepan los límites de cada uno, que además encuentren el rumbo para que el país salga y que además la gente los acompañe en ese rumbo. Tres planetas muy difíciles de alinear. Bueno, con esto que estamos viendo después de las elecciones primarias, está claro que ese artefacto ha detonado por los aires. Es decir, ese artefacto nunca se pensó muy bien cómo iba a funcionar, pero claramente ha volado por los aires y tira esquirlas esa bomba hacia todo el sistema político. Entonces, de una debacle electoral como la que se dio el domingo, pasó a crisis política interna entre Cristina y Alberto y a crisis institucional, porque son presidente y vice. Y eso dispara, digamos, consecuencias sobre todo el resto del espacio político. Incluso sobre el espacio social, porque se estaba hablando de manifestaciones en favor de Alberto, después las frenaron. Imagínate si eso, con el clima social que hay, se traslada a las calles, es realmente estirar chispa en pasto seco, ¿no? Si uno analiza el momento, cómo se desanudó la crisis, fíjate vos que hay algo del audio de Fernando Vallejo que es revelador, la forma que apunta a Martín Guzmán. Dicen que hubo una reunión entre Cristina y Alberto, subida de tono, donde no se pusieron de acuerdo sobre lo que habría que hacer después de la derrota. Alberto Fernández asumió la derrota el domingo, pero aparece el lunes como relanzando la campaña él hacia noviembre, solamente con sus propios ejes y su propio protagonismo. Y bancando a los funcionarios más cuestionados por Cristina. Y a la candidata que acababa de perder en la provincia de Buenos Aires, puesta por él, Victoria Tolosa Paz. Eso habría generado el enojo de Cristina. Pero ¿en qué momento detona todo? Cuando al otro día Alberto Fernández respalda a Martín Guzmán. Martín Guzmán anuncia que va a mandar el presupuesto al Congreso, que se lo va a tener que defender Máximo Kirchner como presidente del bloque y Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Y dice que dentro de ese presupuesto va el acuerdo con el fondo. O sea, ese presupuesto está pensado para que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incluso hizo una referencia ahí abrazándolos políticamente a Máximo y a Massa, diciendo que lo habían ayudado en su momento en una movida que ya fue controvertida en su momento, que fue la dolarización de las deudas que tenía en pesos dos fondos de inversión muy poderosos externos, PIMCO y Templeton. Una cosa que es bastante vidriosa que se aprobó en su momento. En ese momento en el cual Guzmán dice que el presupuesto que van a ir a defender en la Cámara de Diputados incluye este acuerdo eventual con el fondo, es cuando Guado de Pedro, que es prácticamente el hombre clave de Cristina dentro del gabinete, diríamos el verdadero jefe de gabinete, presenta la renuncia. Y después sigue en cascada, ¿no? O sea, el resto de la renuncia te diría que son más bien ornamentales, decorativas. La renuncia clave es la de Guado de Pedro, su ministro del Interior, que es por otra parte el responsable del proceso electoral de acá a noviembre. No sabemos si lo sigue siendo, porque después dijeron que le aceptaron la renuncia, después dijeron que no se le aceptaron la renuncia. Es una crisis muy curiosa, Petete, porque fíjate vos, las primarias, estas que siempre están más o menos alejadas del momento donde se decide institucionalmente el cambio, le generaron a Macri en su momento, en agosto del 2019, una reacción de los mercados, y eso fue un enorme problema político. Acá no hubo reacción de los mercados. Acá la política por sí misma implosionó en una serie de peleas internas muy salvajes entre Cristina y Alberto Fernández. Se comparaba esto con lo de Chacho Álvarez con la Alianza. Y bueno, el impacto es similar, ahora operativamente es al revés.
Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia y le pidió a los ministros del FREPASO que se queden. Cristina se queda en la vicepresidencia y le pide a todos los funcionarios que le son leales que se vayan. Lo quiere vaciar de poder al gabinete de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, que cuando pudo haber tenido un gesto de autonomía, allá cuando tenía el 70% de popularidad, y hablaba con la oposición, allá al comienzo de la pandemia, y acordaba con los gobernadores de todos los signos, hablaba con Rodríguez Larreta, hablaba con Gerardo Morales, hablaba en general con los bloques legislativos de la oposición, por lo menos un par de veces lo hizo. Ese Alberto Fernández, que no se animó a ser autónomo entonces, ahora, en una situación de extrema debilidad, hace gesto de autonomía y de plantarse y de decirle que no a Cristina. La verdad, entre los dos, entre el protagonismo enrevesado de ellos dos, ha detonado ese artefacto político que realmente, no sé, quién imaginó que podía funcionar bien, y han dejado al país en una situación muy, muy crítica. Claro, yo quería preguntarte también, ¿no? Si esta manera de manejar el armado de lista no fue también otra de las causas de esta explosión, ¿no? Porque Agustín Rossi nos decía en la radio, Edgardo, algo que parece ser muy cierto, que acá armaron la lista con una lapicera y dejaron mucha gente afuera, y que Néstor había sido el inventor de las PASO para contener a todos adentro, y que acá armaron una lista con la Cámpora, con Máximo, un montón se quedaron afuera, y muchos ni trabajaron por la lista, ¿no? Vos fijate que los jefes de los distritos provinciales, los gobernadores, que tenían que hacerse cargo de la elección en un contexto muy desfavorable, de emergencia sanitaria y de profunda crisis económica, le venían diciendo a Alberto Fernández que elimine las PASO, que no se hagan las PASO, que vayan directamente a la elección general, y que si la oposición iba dispersa, se fragmenten los bloques en la general, que no le permitan ordenarse en las PASO. ¿Y quién fue el principal objetor de eso? Fue Máximo, Cristina en realidad, porque querían jugar la internita para ver quién mandaba en los pequeños territorios del conurbano bonaerense, si los intendentes o la Cámpora. Y fíjate vos que finalmente acuerdan una lista única, impiden la sumatoria de votos, como te decía vos, Rossi, permiten que la oposición más o menos se ordenen y se autogeneran un daño muy impactante, con una derrota electoral inesperada, muy, muy amplia. Inesperada por la amplitud, diría, no por el resultado. La verdad que todo hacía predecir que iba a haber un castigo al gobierno. Lo que no se pensaba es que iba a ser de esta amplitud, de esta vastedad y de esta profundidad. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque uno presumía que la economía acomodada para el proceso electoral le podía de alguna manera atenuar el impacto político de la crisis en el conurbano bonaerense, que es lo que Cristina maneja como territorio. Y es donde yo creo que las derrotas que han ocurrido ahí, en Quilmes, en Berazategui, en La Matanza, apenas zafaron en La Matanza, es lo que detona la crisis emocional de Cristina. Claro. Ahora sí, hoy algunos hablaban de la actuación de Cristina en estado de emoción violenta y es muy cierto eso. Ahora, ¿qué escenarios se abren acá? ¿Cristina estará pensando en que si sigue presionando a Alberto Fernández va a lograr que se vaya y va a asumir esa? ¿Tendrá intenciones de hacerse cargo de este muerto? ¿Lo querrá manejar de afuera? A ver, yo creo que es muy difícil decir, acertar en esto, porque estamos viendo desde la calle una interna palaciega. Esto parece Versalles, se están tirando los platos desde un pasillo a otro del palacio y nosotros vemos eso y por ahí sale el presidente con un tuit, sale un audio filtrado hacia la plebe, digamos, como el caso de esto de la diputada Vallejos. El resto es un espectáculo obsceno pero interno de la Casa Rosada, de Olivos, digamos. Es muy difícil decir para dónde van. Si tuviese alguna racionalidad, ¿uno qué diría? Bueno, Cristina da por perdida ya las dos elecciones, las PASO, que acaba de contar los votos y le dieron muy mal, y presume que es irreversible, y dice hagamos el cambio de gabinete ahora, pensando en cómo recuperamos oxígeno del gobierno ya a mediano y largo plazo. Alberto probablemente diga no, tratemos primero de dar pelea en la elección. Si hacemos ahora el cambio de gabinete y perdemos en noviembre, los mismos ministros que ponga hoy están quemados dentro de 2 meses. En todos los casos es de un nivel de irresponsabilidad institucional absoluto, porque mientras tanto el país está parado mirando esa interna palaciega con una crisis económica y social más grave que la del 2001.
e incluso con una pandemia cuyos sus perspectivas de salida todavía están así un tanto difusas, ¿no? Hay, digamos, un altísimo nivel de irresponsabilidad institucional, que encima hay algunas esquirlas que le pegan a la oposición. La oposición por el momento está expectante, sí, no mirando. se ha querido comer el amague tampoco la oposición, ¿no? El problema es que en una Argentina que vota de manera muy volátil, la gente vota y espera la solución. La votó a la oposición. Entonces la oposición también tiene que analizar muy claramente qué hace y qué no hace frente a este espectáculo dantesco que hay en la Casa Rosada, porque también acaba de recibir un mandato en el sentido del ordenamiento de las cosas y en el sentido de salida de la pandemia, de salida de la crisis económica. Y la gente, está comprobado, espera muy poco. Hace 2 años el sentido del voto fue exactamente al revés. Fíjate vos, a Macri en agosto del 2019 en unas PASO le sacudieron el gobierno y a Fernández ahora en el 2021, 2 años después, las PASO también lo ponen en la montaña rusa. Ahora, Edgardo, digamos, las listas ya están, digamos, el oficialismo no se puede partir. Estas son las listas que van a competir en noviembre, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso parece una utopía que el gobierno pueda recuperar 2 millones y pico de votos en este estado de cosas, ¿no? Primero, obviamente, haciendo esto que están haciendo, están perdiendo votos a rolete ahora. Ahora, mostrando esto que... Autodestruyéndose. Autodestruyéndose, exactamente. La lógica indicaría que el voto tendería a consolidarse para el lado opositor, porque, primero porque esa es la inercia electoral lógica, digamos. Si había un voto castigo ahí, debería... hay que ver hacia dónde y cómo se canaliza, pero la tendencia debería ser más o menos la misma. Hay una postura que la sostiene el kirchnerismo duro, que si se largan con la maquinita a emitir a lo loco y a repartir billetes a diestra y siniestra, podrían torcer la voluntad popular y tener un resultado distinto en noviembre. La verdad que es poco probable, no digo que sea imposible, en este país nada es imposible, pero es poco probable, no sé en qué momento eso podría ejecutarse de manera operativa y además sedimentar como cambio en el voto. Así que lo más probable sería que se confirme esa tendencia. El problema es que, se confirme o no se confirme, el volumen de la crisis sigue ingobernado. Hay más que un problema electoral, tiene un problema de gobernabilidad el país, más que una cuestión electoral. La cuestión electoral diría que ha pasado a segundo plano. Sí. Tiene una crisis de gobernabilidad en este momento. Porque a este hombre le quedan más de 2 años. Y si tiene parte del peronismo en contra, del kirchnerismo en contra, va a ser muy difícil gobernar, va a necesitar aliados, no va a tener los votos en el Congreso. Supongamos la piedra de toque, que es el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Analicemos las 2 vías. Si hay un acuerdo, ese acuerdo necesita ciertos niveles de consenso interno. El propio Guzmán le prometió al fondo que iba con ese acuerdo validado por el Congreso. En el Congreso, a fin de año, si estos son los números, no hay quórum propio ni mayoría propia para el oficialismo, tiene que hablar con la oposición tiene que predisponerse a pagar los costos de acordar con el gobierno para hacer ese acuerdo. Sería lo lógico, porque la deuda esa fue contraída en buena parte durante la gestión de la oposición. Ahora, si el escenario fuese el distinto, el que le pide Fernanda Vallejo a Guzmán con sus insultos, rompe directamente con el fondo. También para la ruptura es necesario un esquema de contención política. Y hoy está visto que ese esquema de contención política no existe ni siquiera dentro del oficialismo. O sea que el panorama realmente es preocupante. Es una crisis de gobernabilidad, claramente. Bueno, un escenario cambiante minuto a minuto. Por ahora nadie parece ceder posiciones. Alberto Fernández acaba de decir: Cristina me conoce por las malas y bajo presión saben que no me van a sacar nada. Por las buenas me pueden sacar todo. Bueno, envió ese mensaje. Dicen que le ofreció la jefatura de gabinete a Uñac, al gobernador de San Juan, que prefiere quedarse en su provincia. Es medio difícil que alguien que tenga un poder consolidado en algún lado se meta en este barco, ¿no? Sí, pero es un culebrón venezolano. El presidente y la vice se están, cuando digo venezolano, no lo quiero decir peyorativamente para Venezuela, digo es una telenovela de baja calidad. El presidente y la vice se están diciendo cualquier cosa. Esto realmente es inédito. Yo creo que hace mucho que la Argentina no veía un deterioro de esta naturaleza. A ver, cuando Perón lo echó a Cámpora,
que también era un presidente así que estaba dibujado, ¿no? Puesto como un vicario, un encargado, un delegado. Sí, de Perón. Lo echó a Cámpora con el 63% de los votos. Ahora, este es el problema. Cristina y Alberto, los dos tienen un problema respecto de la sociedad. Hasta antes de la elección del domingo pasado, el problema era el enojo de Cristina. Cristina era la que le decía a Alberto a los funcionarios que no funcionan, empezando por el propio Alberto. Cristina, el Instituto Patria era el que vetaba, impugnaba la gestión de la Casa Rosada. Después del voto, el problema no es el enojo de Cristina, es el enojo de la mayoría de los argentinos con Alberto y Cristina. Si no ven ese problema, sí, la discusión entre ellos será palaciega, será en Versalles, se tirarán con vajilla dorada, pero sigue siendo un problema irresoluble, porque la gobernabilidad está en la relación entre el palacio y la calle, entre el gobierno y la sociedad. Ahora, evidentemente Cristina mensuró algo que no le salió. Pensó que con este apriete Alberto iba a bajar 10 cambios y los funcionarios amenazaron con la renuncia. Cuando vos renunciás en serio, decís, acá está mi renuncia, yo me la tomo, me voy. Esto no se fue. Y hay un dato, ¿no?, también llamativo que marca el interés de Cristina, que en el fondo es su agenda, creo yo, de impunidad. Porque, a ver, no se fue Zanini, el procurador, sí, ¿verdad? No se fue Ustarros del Consejo de la Magistratura. No se fue Juan Martín Mena, el 2 de Justicia. Y no se fue la titular de la AFI, claro, de los servicios de inteligencia, ¿no? Claro. ¿A eso no lo quieren largar? Para nada. Y yo creo que hay una gran preocupación personal de Cristina porque los números en el Congreso hacen que su relación con los tribunales genéricamente se complique muchísimo. Ya tenían que resignar hace tiempo influencia sobre la Corte Suprema con el cambio de autoridad que va a tener ahora, mucho menos después de una derrota en las elecciones legislativas. Pero, insisto, para mí hay dos... los dos no están, ni Alberto ni Cristina están leyendo cuál ha sido su derrota. Alberto Fernández, ahora que se atalona haciendo fortaleza de la debilidad, no entiende que en la interna con Cristina la perdió hace muchísimo tiempo. La perdió hace muchísimo tiempo, porque buena parte de la derrota es culpa de las cosas que él hizo, de los errores que él mismo admite que hizo antes, durante y hasta el final de la campaña. El problema es que Cristina tampoco admite su derrota, porque la derrota de Alberto es la propia también. Ella también ha sido derrotada. No tiene una reserva de legitimidad política como para dar una pelea de tanta magnitud. Por eso es que un personaje ya débil, como es este presidente, muy debilitado, se atalona y sin embargo no lo puede dar vuelta. Es decir, hay una debilidad de los dos. Porque hay que entender que el voto en contra no fue para Alberto y no para Cristina y no para Alberto. Por más que le carguen toda la derrota. Por más que se peleen entre ellos, digamos. Sí. Era la lista de los dos. Ellos son el partido que gobierna, la coalición que gobierna. Decirle coalición es una exageración. El rejunte que gobierna es esto. Pero son ellos dos. Además, Cristina lo hizo votar. Vallejo, todo lo que le dice, ocupa, mequetrefe, parece el coronel Cañones, me decía un amigo esta mañana, sí, más viejo que yo. Término de esa época. Badulaque, botarate, mequetrefe. Todas estas cosas que le dice Vallejo del presidente, de Santiago Cafiero, de Martín Guzmán, en el fondo son anecdóticas porque el voto ya unificó en el rechazo a Alberto y a Cristina. También le juntó la cabeza a Máximo y a Massa. A todos, ¿no? A todos. Y por otra parte, si era el mequetrefe, el badulaque, el botarate, el sopenco, ¿por qué pidió Cristina que lo voten? Continuará. Edgardo, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Muy bien.